Hola curiosas y curiosos del marketing digital. Los cambios de las grandes plataformas de redes sociales son constantes y las actualizaciones no solo son formas de mantener la atención de los usuarios o refrescar el aspecto de la página, sino que en muchos casos las empresas ven nuevas oportunidades, sobre todo económicas, y se van ajustando para lograr esos nuevos objetivos monetarios. Esto podría ser el caso de Google con YouTube, y es que algunos reportes marcan que la visión del gigante de Silicon Valley es transformar la plataforma de vídeos en una página de ventas. Se trata de modificar la interfaz de YouTube para habilitar funciones que permitan hacer compras directas en la página y así incentivar la inversión de más anunciantes y más contenido promocionado en esa plataforma. Y si lo analizamos bien, resulta algo obvio y lógico, considerando que YouTube ya sirve como una página de compras en la mismísima actualidad. De hecho, el 55% de los compradores de Internet observan vídeos de YouTube sobre productos y servicios antes de tomar una decisión sobre adquirirlos. Pero, ¿qué planea cambiar exactamente Google en YouTube? ¿Podrá realmente conseguir esos objetivos? ¿Son estos cambios positivos para los creadores? Pues eso y más te lo estaré contando en este vídeo, así que quédate conmigo hasta el final. Y si te mola el contenido, pues te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones, ya que subo 3 vídeos cada semana. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Un reportaje de Bloomberg asegura que YouTube ha empezado a probar distintas modificaciones en la plataforma para que los usuarios puedan comprar productos que ven en vídeos de revisiones, unboxings, tutoriales, hauls y demás. Y es que, como te decía, aunque YouTube está fuertemente relacionado con la compra y venta de productos online, todas las transacciones se hacen fuera de la plataforma. Y eso es exactamente lo que Google desea modificar. Pero, ¿cómo lograrán estos cambios? Pues aún no queda muy claro, pero según el reportaje, YouTube ya está recolectando información sobre esos productos que aparecen en vídeos y pidiendo a ciertos creadores de contenido que etiqueten los productos que muestran en sus canales para hacerles un seguimiento. La meta final es que la librería de YouTube sea una especie de catálogo donde los usuarios compren directamente cualquier producto. Ojo, según la información, todo esto aún tiene pinta de experimento, pero es cierto que sería un cambio bastante lógico si se tiene en cuenta el potencial económico para la plataforma e incluso para los creadores. Y a pesar de que tampoco hay demasiada información sobre este asunto de los ingresos, lo más probable es que Google gane un porcentaje de cada venta. O, en todo caso, la información que puede recolectar la empresa sobre clientes y compradores será siempre valiosa para los anunciantes. Cabe recordar que realmente allí es donde radica el gran negocio de estas corporaciones digitales, en la recolección de datos de nosotros, los usuarios, que es utilizada para generar anuncios efectivos y que lleguen a la audiencia precisa que cada anunciante quiere. Y en el caso de los creadores de YouTube, se abre la posibilidad de generar ingresos y también hay una comisión por venta en los productos promocionados en sus vídeos. Y sí, esto suena muy pero que muy bien, pero siempre se viene a la mente el lado oscuro de todo esto. ¿Dónde queda la autenticidad del contenido? ¿Se volverá YouTube una especie de mail o centro comercial virtual donde los creadores competirán por atraer compradores como vendedores ambulantes? Pues solamente nos daremos cuenta con el tiempo. Por mi parte, espero que Google encuentre una solución que pueda beneficiar a los creadores sin cambiar todo el sentido del contenido en esta plataforma. Y ahora pensemos otra cosa. Esta tampoco no es la primera vez que Google intenta integrar elementos de venta en YouTube. Por ejemplo, el año pasado, la red social se asoció con Merchbar para ofrecer merchandising oficial abajo de ciertos vídeos. Así, algunos youtubers pusieron a la venta sus propios artículos. Sin embargo, las transacciones se completaban en la página de Merchbar, no en YouTube. Y de igual manera, el año anterior también se habilitaron acciones de venta que permitían a los usuarios conocer las direcciones exactas para adquirir los productos que veían en un vídeo. Quizás estos son los antecedentes que permiten prever los cambios de YouTube en el futuro cercano, ya que nunca Google ha habilitado formas de comprar aquí directamente. Y ahora se ve bastante lógico que lo intente. Así, el CEO de la enorme empresa norteamericana, Sundar Pichai,
comentó meses atrás lo siguiente: cuando piensas en cosas como el unboxing o los reviews de productos, notas que son un lugar natural para las transacciones de compra y venta. Queda bastante claro, ¿no? Y según fuentes cercanas a la empresa, citadas en el artículo de Bloomberg, el aliado de Google y YouTube en toda esta movida, sería Shopify, una de las herramientas líderes en el e-commerce. Y pareciera que, a pesar de ser un experimento, todo esto se amolda a la visión de las empresas de redes sociales de seguir multiplicando sus ingresos a toda costa, por lo que podría ser una realidad más temprano que tarde. Y nada, pues ya veremos qué tan natural serán las nuevas actualizaciones y si realmente traerán beneficios a los creadores de contenido o si más bien disminuirán la calidad de los vídeos que se hacen aquí en pro de concretar más y más las ventas. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta movida? ¿Crees que serán cambios beneficiosos o que harán empeorar a la plataforma? Déjame saberlo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.